¿Qué es el Acuerdo de Voluntades? Es un documento firmado por el pueblo Rapa Nui a través del rey Atamu Tekena con el capitán de fragata Policarpo Toro en representación del Estado de Chile el día 9 de septiembre de 1888, a través del cual la isla fue anexada a Chile. Está escrito en dos idiomas, tahitiano antiguo y español. En español no se habla del territorio ni de la propiedad de la tierra, y en tahitiano, según la tradición oral, se habla de ceder el pasto y no la tierra. ¿Cuál es el contenido del Acuerdo de Voluntades? A través de las generaciones, el Acuerdo de Voluntades se ha definido que es la base que debe asumir Chile con la isla, considerando que 1. Rapa Nui otorga la soberanía sobre la isla al Estado de Chile. La soberanía es el ejercicio del poder sobre un pueblo, una nación o un Estado, sobre su territorio y sus habitantes. 2. Chile se compromete a respetar las investiduras que gozan los jefes ancestrales del pueblo Rapa Nui. Esto es igual a respetar el autogobierno y la autonomía sobre la isla. 3. El acuerdo también afirma que la tierra es del pueblo Rapa Nui. 4. Chile se compromete a proteger y dar bienestar y desarrollo a Rapa Nui, actuando como amigo del lugar para mejorar su calidad de vida. Ratificar y reconocer este tratado es una de las aspiraciones del pueblo Rapa Nui para la nueva Constitución.